Génesis capítulo número 13 y verso número 1 dice la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Amén. Bien, hemos estado, hermano, hablando acerca de varios acontecimientos de la vida de Abraham. Esta es la cuarta parte, la meditación número 4 de la vida de Abraham. Y desde que Abraham, hermanos, salió de su tierra, de su parentela, sucedieron muchos eventos, y el último que estuvimos hablando fue el problema migratorio que él tuvo allá en Egipto, con motivo de que Egipto era en aquel entonces, hermanos, una tierra que reflejaba prosperidad y reflejaba también una mejor vida a consecuencia de el hambre que había venido a la tierra, y que todos corrían hacia Egipto porque en esa nación estaban todo lo que ellos necesitaban para poder subsistir. Obviamente era una nación, hermanos, que tenía sus reglas, y ahí Abraham tuvo, hermanos, ese problema migratorio que vimos la vez anterior. Ahora, cuando Abraham sale de Egipto, hermanos, y él regresa nuevamente a la tierra prometida que el Señor le había hablado, y al regresar, hermanos, como leíamos aquí en el verso número 13, cuando dice la Biblia, subió a Abraham de Egipto. Bueno, Egipto, comparado con la tierra prometida, con la tierra de Israel, hermanos, Egipto está al sur. Entonces, cuando dice subió, obviamente va rumbo al norte, a la tierra prometida. Entonces subió Abraham de Egipto hacia la tierra prometida, hermanos, junto con su mujer y junto con Lot. Ahora, Lot, ¿qué era de Abraham? Primo, hermano, era el sobrino, ¿no? Era el... ¿Mm? Andaba cerca. Era su sobrino. Ahora, hermanos, es bien importante que cuando Dios da instrucciones, hermanos, uno tiene que aprender a seguir las instrucciones al pie de la letra, al pie de la revelación. Abraham, vamos a hablar de Abraham y de Lot, hermanos. Abraham y Lot, a pesar de que eran, hermanos, familiares cercanos, siempre ha existido esta interrogante: ¿por qué Lot fue con Abraham? Cuando Dios le habló a Abraham, y cuando Dios le habló a Abraham, hermanos, fue un llamado para dos personas, para él y para su esposa. Fue un llamado para dos, para él y para su esposa. La Biblia no narra, hermanos, lo voy a decir así, qué oposición tuvo la esposa de Abraham en esta jornada, cuando ellos salieron de su tierra y de su parentela. La Biblia no da referencias si hubo conflicto matrimonial en esta área. Mas, sin embargo, hermanos, ella estaba en el llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham. Pero, ¿qué tenía que hacer Lot en ese paquete? Dios no le había hablado a Lot. Dios no le había mencionado a Abraham que él podía llevarse a Lot.
La Biblia dice que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, rumbo a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, hermano, ese personaje, Lot, hermanos, bueno, Lot no salió solo. Amén. Lot no salió solo, salió junto con su familia, ¿verdad? ¿Quiénes iban? ¿Cuáles eran los familiares de Lot? Bueno, habla de dos hijas que aparecen en las escrituras y habla de la esposa. De seguro iban algunos criados de Lot, iban algunos animalitos de Lot. Hermano, era una situación un poco, ¿verdad? No muy buena, correcta. Y aquí les voy a enseñar lo siguiente. Muchas veces, hermano, nosotros podemos ejercer una presión sobre la voluntad de Dios. Mira lo que le estoy diciendo. Muchas veces nosotros podemos ejercer una presión sobre la voluntad de Dios. Y Dios va a ceder a esa presión. Fíjese. Nosotros podemos, hermano, ejercer una presión sobre la voluntad de Dios. Y Dios puede ceder a esa presión y concedernos lo que le estamos pidiendo como producto de la presión que nosotros estamos ejerciendo sobre Él. Ahora, ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, el beneficio de eso es que conseguimos lo que queremos. Pero no hay garantía de parte de Dios de que Él nos salve en cualquier situación difícil donde nos metamos. Ahí está. ¿Qué ejemplos hay sobre eso? Bueno, hay muchos ejemplos sobre eso. Y aquí hay un caso muy particular sobre eso. La voluntad de Dios estaba, hermanos, clara, específica. Y ante una situación de ese tipo, no hay opción, aunque sí la podemos conseguir por medio de una presión al Señor, pero no hay una opción como para buscar algunas otras alternativas como parte de mi gusto. Abraham era un hombre que recibía de Dios y él había recibido la instrucción especial de Dios. Más sin embargo, él, lo voy a decir así, permite que esa voluntad de Dios se altere al agregarse Lot en la jornada que él iba a emprender, hermanos, por mandato de Dios. Ahora, me pregunto yo, hermanos, ¿por qué Abraham cedió a que Lot se agregara en esa jornada que él iba a emprender? El plan de Dios, hermano, no era tener dos padres de la fe, Abraham y Lot. El plan de Dios era tener a un hombre de la fe, hermano, a un padre de la fe llamado Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham permite que Lot se agregue? Nosotros podemos decir, hermano, está bien que Lot quizás le haya dicho a Abraham, bueno, va de viaje, bueno, yo voy a ir contigo.
La verdad es que no me gustan ya estas tierras, no me gusta esta área de acá, no siento que pueda haber más prosperidad para mí. Quizás me voy a ir contigo, voy a ir a buscar, a buscar aventura, voy a ir a sondear nuevos horizontes, a ver qué puedo encontrar allá en aquellas otras tierras. Se puede, hermanos, aceptar esa propuesta de un hombre, hermanos, que pudiera yo decir no era un hombre de la altura, o más bien dicho, de la madurez espiritual como la tenía Abraham. Ahora, muchas veces, hermanos, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones y sabemos lo malo y sabemos lo bueno, a veces como que nos quedamos calladitos. Abraham, hermano, no hay ninguna expresión que él mencione hablando sobre el viaje con Lot, como dándole una precaución. No te agregues a mí, no vayas conmigo, porque a mí, Dios me mandó a mí. Hermano, muchas veces, Dios, hermanos, a través de su Espíritu, escoge personas y da instrucciones especiales a esas personas. Hasta donde yo he aprendido. Y he aprendido, hermanos, que cuando el Espíritu Santo escoge a ciertas personas con instrucciones especiales para esas personas, no se puede escoger otra instrucción, no se puede buscar otras opciones, ni tampoco se pueden buscar a otras personas que se agreguen al viaje. Hasta donde yo he aprendido, hermano, esto es inalterable. Dios escogió 1, 2, 3, solamente esas 3 personas pueden salir. ¿Para dónde los mandó el Señor? Los mandó para aquel lugar. Solamente ellos 3 van a ir a ese lugar y no van a poder ir a otro lugar, y después de estar en ese lugar retornan de donde salieron. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor dijo. Ahora, he visto, hermano, que cuando esas cosas se alteran, hermanos, les llega una prueba dura y fuerte a esas personas. ¿Por qué? Bueno, porque alteraron lo que el Señor les dijo específicamente a ellos. Ahora, nosotros hermanos, en nuestro medio no lo vemos así. Nosotros decimos 2 son mejor que 1, 5 son mejor que 2. Si se viene si viene aquel, este nos va a ayudar con esto, este tiene músculo, este tiene dinero, este tiene vehículos, y pues ya la hicimos, ya con estos 5 tenemos un ejército, vámonos los 5. No es así, hermano. No es así. El detalle es seguir las instrucciones al pie de la letra, tal como el Señor lo dijo. Ahora, quien no está con ese nivel de madurez, va a crear conflicto. Va a crear conflicto, hermano. Y va a saltar y va a poner el grito en el cielo, va a criticar, va a murmurar, va a discutir, hermanos, va a señalar, va a decir aquí, hermano, y le digo, va a ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa persona no recibió de Dios la instrucción. Quien la recibió fue a los que Dios mandó. Ese es el plan de Dios. Y el Señor así trabaja de esa manera. Ahora, donde hay billete y donde hay influencia y donde hay, hermanos, compañerismo y donde hay, hermanos, familiares de por medio, hermanos, la situación se torna caótica. ¿Por qué razón? Porque no se le puede decir al pariente, Dios no te dijo a ti, me dijo a mí. No se le puede decir a la amiguita, al amiguito, mira, quédate sentado, el Señor me dijo solo a mí. No se le puede decir, hermano, a gente que tiene alguna posición, hermano, económica fuerte en la iglesia, porque entonces se va a ofender y luego la iglesia va a ser afectada si la persona, ¿verdad?, que está sosteniendo las cosas económicamente se quiere retirar o retira su apoyo, hermano, al ministerio. Y entonces todas esas cosas, hermano, se las tiene
la gente que tragar y alterar lo que Dios ha dicho. Dios cuando habla, hermanos, y cuando usted empieza a tener experiencia, lo va a conocer a Él. Dios cuando habla, hermanos, claro, detallado y preciso. Y el Señor dice azul. Venimos nosotros y decimos celeste. El Señor dice amarillo fuerte. Y decimos nosotros amarillo pálido, amarillo más pálido. Hermano, la palabra del Señor es clara. Y cuando Él tiene, hermanos, una instrucción, Él no da a conocer su voluntad a medias, da a conocer su voluntad tal como quiere que nosotros lo conozcamos y lo hagamos. Y aquí es un caso evidente. Si un hombre sale con su mujer, en la carne es a la aventura, pero en el espíritu es guiados, hermanos, de una manera sobrenatural por la mano de Dios. En el espíritu hay un concepto, pero en la carne hay muchos conceptos. Vas a ir a vagar, vas a ir a perder el tiempo, vas a ir a estar aburrido, vas a la aventura, vas a llevar una vida de incertidumbre, vas a andar errante sin lugar fijo, nadie te conoce, nadie te va a abrir las puertas, etc. Pero en el espíritu las cosas son diferentes. Nosotros aquí en la tierra, hermanos, para nosotros las cosas son sorpresivas. Dígame, porque es cierto. Chocó. ¡Oh! No me lo esperaba. Una sorpresa. Perdí 20 pesos. ¿Dónde los dejé? Ay. Iba a comprar 20 pesos de tomate para el campamento, hermano. Es una sorpresa. Pero para Dios eso no es sorpresa, hermano. Nosotros aquí nos sorprendemos. Dios no está a la par de nosotros. ¡Uy! ¡Ay! No, hermano. Él no está así a la par de nosotros. Nos sorprendemos. Pero Él no actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Oiga, y no solamente lo conoce, todo está en las manos de Él. Y si todo está en las manos de Él, Él ejerce su voluntad sobre todo lo que está en las manos de Él. Ahora, hermanos, en lo espiritual es así, pero en lo terrenal es lo opuesto. Ahora, hermanos, Dios había ya preparado de antemano toda la trayectoria de Abraham, pero Él no había incluido a Lot. Ahora, Lot se agregó. Vaya pues, de todo, al fin y al cabo sos familia. Al fin y al cabo yo te conozco como tú eres. Al fin y al cabo pues has decidido, eres un buen hombre y quieres andar con... Está bien, pues venite. Es que Dios no mencionó a Lot en ningún momento. Y eso, hermano, es lo que la iglesia debe de aprender. Hay cosas que el Señor, hermano, ha dicho, se hace esto y punto. Pero cuando uno oye la palabra de Dios, hermano, eso crea en uno una responsabilidad terrible. ¿Por qué? Porque más de a otro no le va a gustar y no le va a parecer esa opinión. No es opinión, es la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, el conflicto contra quién se forma. Se forma con uno que tiene la palabra de Dios. Y esa es la prueba. Ese es el desafío y esa es la tentación. De que lo que uno ha recibido de Dios, hermano, tiene que sostenerlo, mantenerlo. Y si lo tiene que enseñar, lo enseña. Si lo tiene que decir, lo dice. Y si lo tiene que, hermano, guardar, lo guarda. Y si lo tiene que entregar a alguien, se lo entrega, hermanos.
y las consecuencias, pues ese es el precio que uno paga por ser servidor de Dios. ¿Cuántos quieren ser servidores de Dios, hermano? Vea que ni un amén escuché, hermano. Es por eso. Es por eso. Usted, hermanos, ve el servicio y usted dice, wow, y se para un hombre que le llaman pastor. Levanta la mano y toda la gente dice amén. Y toda la gente lo está oyendo como él habla. Y se viste bien. Usa saco, usa corbata, usa los zapatos bien bonitos. Toda su familia viene vestida. Y uno dice, pues entonces yo quiero ser como él. Eso es lo que usted mira por sus ojos. Pero detrás de eso hay una responsabilidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y eso no es fácil, hermano. Porque es un desafío para uno, como también lo es para quien el Señor entrega esa palabra. Lot se agregó al viaje, hermanos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Las consecuencias no fueron buenas. No fueron buenas. ¿Por qué? Porque no te invitaron a ti. A ti no te invitaron a que fuera a acompañar a Abraham. Dios iba a tratar con Abraham y su esposa. No iba a tratar con Abraham, su esposa y su pariente. Y su esposa el pariente. Y las hijas del pariente. Y los criados y los sirvientes y todos los animalitos del pariente. No se podía hacer eso. Lot acompaña, hermanos. Y ¿se ha fijado usted que la palabra de Dios hay ejemplos? Por ejemplo, hermano, como el caso de en los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a fulano y a fulano. ¿Para qué? Para la obra que les he encomendado a ellos. Amén. Esa es la manera como el Señor trabaja. Esa es la manera como el Señor trabaja. El Señor da nombres. Amén. Y el Señor da, hermanos, tipos de trabajos que ellos tienen que hacer. Esa es la manera como, hermanos, Dios administra su obra. Lot se fue, hermanos, siguiéndolo a ellos. Y hay otro caso también, hermanos, muy similar. ¿Se acuerdan de ustedes de aquella mujer que le dijo a otra mujer: yo me voy contigo? Y la otra mujer le dijo: no, regrésate, regrésate, regrésate. ¿Se acuerdan? Noemí. Y él le dijo: no me regreso. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tus costumbres serán mis costumbres, y lo que tú hagas, yo lo voy a hacer. Hermano, eso es diferente. ¿Qué refleja eso, hermanos? ¿Qué ve usted detrás de esa frase? Humildad. ¿Qué más? Aquí han habido personas, hermano, que han venido. Yo creo que aquí los hermanitos han sido quizás testigos. Ahí atrás se me han puesto de rodillas. Yo les puedo mencionar el nombre y usted lo va a recordar rapidísimo. Se me han puesto de rodillas y me han dicho estas palabras: lo que usted diga, lo hago. Y donde quiera que usted me mande, yo voy. Y donde usted me diga que me quede, me quedo. No una, varias personas se me han puesto de rodillas en esta iglesia y me han dicho esas palabras. ¿Y qué cree usted que yo pude haber pensado cuando vi eso? Bueno, esta mujer Noemí le dijo eso a esa persona. ¿Se miraba humildad? ¿Qué más se miraba, hermanos? Hermano, estaba viendo algo que ella quería disfrutar. ¿Qué más?
Se miraba determinación. ¿Qué más? Se miraba, hermanos, que la mujer lo estaba haciendo de corazón. Se miraba que había algo en ella que no lo tenía y lo estaba anhelando, hermano, de lo más profundo de su ser, y lo está expresando, hermano, expresando ese deseo. Pero, hermano, le pregunto, ¿usted ve ese deseo en Lot? ¿Usted ve en Lot diciéndole a Abraham, ese Dios que te habló, yo quiero que también me hable? Y ese Dios que te dijo que te sacó, yo también quiero que me apruebe que yo voy contigo. Vamos, Abraham, ora a tu Dios para que ese Dios también me apruebe, hermano. ¿Le dijo eso Lot? No, no hay ninguna expresión. Entonces sí, hermano, Lot no le dijo eso. Ahora, pero le voy a decir algo. Lot, hermano, era un hombre que conocía de Dios. Hermano, era un hermanito que conocía al Señor. Era un hermanito, hermano, que era justo. La Biblia dice que era justo. Lot era un hombre justo. A veces uno mira a los hermanitos justos, ¿no? Los mira así bien parecidos y dice, este es un buen hermano. A veces uno mira a las hermanas, esta es una buena hermana. Hace las cosas con un corazón, mira, se mira aquel deseo, aquella pasión con las cosas que le hacen dentro de la iglesia. Y aquí hay un ejemplo. Un hombre, Lot, justo. Hermano, porque así la Biblia lo llama. Un hombre que era justo. Pero su justicia no le daba validez para que emprendiera algo que Dios no le había aprobado. Y Lot se fue. Y a pesar de que no tenía la aprobación de la voluntad de Dios, eso no garantizaba que su justicia, hermanos, le iba a proveer todo lo que él iba a necesitar en el trayecto. La Biblia dice aquí, hermanos, que Lot se le apegó a Abraham, se le fue con Abraham. Hermanos, Abraham se fue a Egipto y allá se fue Lot con Abraham para Egipto. Regresaron de Egipto a la tierra prometida y ahí venía, hermanos, Lot detrás. Me parece al hermano Lucas, que voy para un lado, me sigue, voy para otro, me sigue, voy para allá, me sigue. Y le digo, quédate aquí y me sigue, hermano. No sé cómo nos va a ir en el campamento, pero ella me va a andar siguiendo. Y ahí andaba Lot detrás de Abraham todo el tiempo. Y estando los dos juntos, empezaron a tener problemas entre la gente que los acompañaba. Se empezaron a pelear. Y tanto fue el pleito que llegaron los dos a decir estas palabras: ha llegado el momento de que nos separemos. Y le dijo a Abraham, y oiga, mientras estuvo junto con Lot, nunca el Señor le habló a él. Muchas veces nuestras amistades, nuestras compañías se miran bien, se miran honestos, sí, pero a Dios no le agrada. Pero yo creo, pero tú crees, pero para Dios, Él ha dicho, se terminó. No, pero es que uno tiene que ser sociable. Está bien, pero Dios ha dicho, se terminó. Y mientras estuvieron juntos, no hubo palabra de Dios para Abraham. Eso es curioso. Y muchas veces cuando tenemos relaciones con personas que Dios no las ha aprobado, en la carne nosotros nos sentimos bien. En la carne nos sentimos chévere, muy cómodos. En la carne nos sentimos, hermanos, grandes amigazos, grandes amigazas.
hermano, nos sentimos súper especiales, bienvenidos en la carne, pero en el espíritu nos está cortando revelaciones que Dios nos quiere entregar. ¿Y todo por qué? Por la relación que hay con esa persona. Aquí hay un caso. Dios no le aprobó a Lot que se fuera con Abraham. Y Abraham no le aprobó que se llevara a alguien más. Y mientras están juntos, Dios no da palabra a Abraham. Y en esa trayectoria comienzan los problemas. Se comienzan a pelear entre ellos y entonces Abraham toma una decisión y le dice a Lot, Lot, ha llegado el momento que nos separemos. Y subieron a un monte y le dijo a Abraham estas palabras. Hermano, eso es duro. ¿Usted cree que es duro o no? Le digo estas palabras. Mira para el norte. Si te vas para el norte, yo me voy en sentido opuesto, me voy para el sur. Si te vas para el este, yo me voy en sentido opuesto, me voy para el oeste. Escoge para donde tú quieras ir, para que no digas que yo tomé ventaja de ti. Ah, ese tío que tengo me llevó y allá me dejó tirado. Para que no estén hablando de mí. Toma tú la iniciativa. ¿Para dónde vas a agarrar? Hermano, ¿fue duro Abraham, sí o no? Ahora, ¿por qué no se lo dijo antes? Ah, es que vamos a ver si nos va bien o nos va mal. No, es que Dios había dicho específicamente tú, tu esposa, no más, se acabó. Ahí era el momento donde se tenía que hablar, hermanos, claro con la persona. No te estoy ofendiendo, solamente no puedes ir. Dios no lo aprobó. Y si vas, pues no te me pegues porque yo no te estoy llevando. Hermano, muchas veces en las iglesias, a mí me tocaba hablar de eso muchas veces. Yo recuerdo que llegué una vez, hermano, a un lugar y Dios me llevó ahí. Por revelación me dijo y me llevó. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo no sabía, hermano, que en esa casa había un patio en el centro de esa casa, porque yo llegué a la sala. Cuando llegué a la sala, yo no sabía que en el centro de esa casa, era un terreno grande, había una iglesia. Y no sabía que las personas que vivían en esa casa, hermano, era la pastora y su familia. Y Dios me llevó a ese lugar. Y cuando llegué a ese lugar, hermanos, llegué sin hora específica de llegada. Y a la hora que yo llegué, hermano, eran las 6 de la tarde. Y sin día específico, llegué en un día viernes a las 6 de la tarde. Y cuando llegué, estaba ahí un profeta, sentado, amigazo de todos ellos. Lo conocían de años y toda la historia. Nadie me conocía a mí y yo no conocía a nadie. Y se me quedó viendo el profeta, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Creo que la gente siempre se me queda viendo así. ¿Qué les gusta o qué? Aquí en la iglesia han venido. Se me quedan viendo la cabeza, como quien dice, bueno, ¿y este? Alguien se me atrevió a decir, mire, usted no aparenta ser el pastor de la iglesia. Y yo leí estas palabras, qué bueno, gloria a Dios. Lo que menos quiero tener es apariencia. Porque la apariencia es por fuera. Lo de adentro es lo que importa. Y la apariencia también importa. Y el profeta me quedó viendo y nunca se me olvidan estas experiencias, hermano. Y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Buenas tardes, se dice. Malcriadazo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Roberto, ¿y el suyo? Mire, me dice, ¿y a usted quién lo trajo? Mira, a mí el Señor me trajo aquí por revelación. ¿Y para qué? Pues yo no sé. Yo no sé. Para mí no era la primera experiencia, yo ya sabía lo que el Señor iba a hacer. Para mí, yo no sé. El viernes, son las 6 de la tarde.
y no creo que encuentre ya transporte público para regresarme a mi hogar. No me importa, yo aquí estoy. No sé qué va a pasar, yo aquí estoy. Y me dijo entonces el profeta, mire, mire cómo son las cosas. Él tenía un mandato de Dios de ir a un lugar, a un pueblo. ¿Sabe cómo se llamaba el nombre? Le va a sonar un poco chistoso, pero existe. Se llama Cujucuyo. Cujucuyo. Y me dijo, Dios me ha dado mandato, me dice, para Cujucuyo. Ah, qué bien. He oído mencionar ese pueblo. Un día quizás Dios me lleve por ahí. Me gusta, curiosidad de irlo a conocer. Y me dijo entonces el profeta, ¿sabe por qué no hacemos un cambio? Me dice, váyase para Cujucuyo y yo me quedo aquí. Pero él estaba bien sentado, le habían servido alimento, comida, y yo creo que sobándole los pies estaban también. Y me mandó para Cujucuyo. Y le digo yo no puedo ir para allá. Es que Dios me dijo a mí aquí. Y él va a insistir. Y le dije que no. Y él me dijo después que se iba a quedar aquí, juntamente conmigo. Y le dije, no me importa. No me importa quién se quede aquí o se vaya. No me interesa. Yo aquí estoy. Y a todo esto conversando, hermano, yo no sabía nada. No había salido la pastora, no había salido nadie de esa casa. Y me dijo finalmente, se paró y dijo, bueno, ni modo. Y salió la pastora y le dijo, mire, fíjese que este varón ha venido aquí y bla, bla, bla. Y entonces, y la pastora como se conocían con el profeta. Mire, la pastora me lanzó una mirada, hermano. Es que qué suerte que tengo yo para esas miradas. Me lanzó una mirada como quien dice, váyase, hermano, váyase y deje que el profeta se quede con nosotros. Yo le dije a la pastora, yo me quedo aquí. Y el hermano vea cómo sale. Pero yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a mí. Él me dijo que viniera. Aquí estoy. Cuando el profeta vio mi determinación, se paró, se metió la mano en la bolsa, le dijo a la pastora, bueno, me voy, ni modo, pues Dios les bendiga, y ya, yo me quería quedar aquí, que no sé qué, y se fue. Y la pastora se me quedó viendo, como que dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Pues yo me le quedé viendo a ella, diciendo en mi mirada, y yo aquí estoy, y no sé para qué estoy, solamente sé que aquí me trajo el Señor. Y la pastora dijo en ese momento, hizo así de repente, si el hermano está aquí, es porque Dios quiere hacer algo en este lugar. Y lo quiere hacer ahora. Y lo único que se me ocurre a mí en este momento es decretar una vigilia. Mira, hermano, qué bonito esa determinación. Que de repente uno va, se encuentra a alguien y platicando, de repente, yo siento algo. Siento como que debemos de vigilar un par de horas esta noche. Ok, está bien, sí. Pues nos vemos dentro de una hora y en tal lugar, y ahí hacemos el cultito, oramos, cantamos, leemos la palabra y nos retiramos. Qué bonito eso, hermano. Yo he tenido muchas experiencias así. Y dijo, pues entonces vamos a hacer la vigilia. Hermano, y se hizo una vigilia y Dios hizo cosas tremendas. No quiero hablar de eso, pero a lo que quiero concentrarme es esto. Hermanos, la determinación de hacer lo que Dios ha dicho es bien importante cuando uno tiene revelación. Ahora, Abraham y Lot, hermanos, tienen pleito, se separan, y entonces viene Lot, hermanos, y lanza su mirada al horizonte. Y dice, Lot estaba sin revelación en un viaje donde se necesitaba revelación de Dios. Y al lanzar su mirada,
puso sus ojos en un área atractiva. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba aquel lugar famoso, Sodoma y Gomorra. Y se fue para allá. Mira, hermano, cuando uno está sin revelación de Dios, la garantía de equivocarse es al 100%. Cuando uno está sin revelación de Dios. Y yo le digo, Lot tomó el rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque partió para Sodoma y Gomorra. Y se fue para allá. Y se fue, hermano, con toda su familia, se fue para allá. Y Abraham, hermanos, yo creo que él quizás quiso probar la voluntad de Dios, porque dijo, bueno, si Lot escoge la tierra prometida, ni modo, yo voy a tener que agarrar para otro rumbo, pero Dios no se lo permitió. Cuando uno está en la voluntad de Dios, hermano, ahí donde uno tiene que estar parado. Pero el que no está en la voluntad de Dios, ese va a andar rebotando como pelota en todas las paredes. Lot agarra, hermano, para la Sodoma y Gomorra, y Abraham rumbo para la tierra prometida. Ahora, hermano, ¿qué consecuencias hubieron? ¿Se separaron? ¿Qué consecuencias hubieron ahora, hermano? Ahora con la vida de Lot y su familia. Bueno, usted conoce la historia. Su esposa la perdió en el viaje. La perdió en el viaje. Y la perdió no de una manera humana, sino que la perdió de una manera sobrenatural. Se convirtió en una estatua de sal. Wow. Hermano, una experiencia sobrenatural. Y es una experiencia por desobediente, por meter las manos donde no le habían dicho que las metiera. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir. Cuando uno está en la voluntad de Dios, ¿te va a venir la prueba, sí o no? Sí. Así que si usted está en la voluntad de Dios y está pasando prueba, no se queje. Cuando está en la voluntad de Dios, ¿te va a venir tentación? Sí. No se queje. Está en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios te da protección garantizada. ¿Por qué? Porque Él te llamó y Él te va a sostener. Pero si Él no te ha llamado, Él no te va a garantizar que te va a dar la protección. Lot forzó la voluntad de Dios al ir con Abraham. Aquí están las consecuencias. Se separaron, llegaron a ser casi enemigos con Abraham, se disgustaron, cosa que no estaba planeado, hermano, desde cuando salieron del viaje, hermano, y ahora pierde, fíjese, pierde, ¿qué? Pierde a su esposa. Qué triste, hermano. Es una derrota. A ver, hermano, ¿qué oración usted va a decirle al Señor cuando usted está en desobediencia y es derrotado por el enemigo? Dígame, ¿qué oración le vas a decir? Señor, es tu culpa. Y el Señor le va a decir, no es mi culpa. Yo no te mandé a ese lugar. Señor, y tú eres el Dios. ¿Ah? Es que yo soy Dios. Lo digas o no lo digas, pero yo no te ofrecí garantía de estar allí. Acuérdense de Sansón. Yo, hermano, yo estoy preparando un mensaje de Sansón. Tengo ya días de estar masticándolo. Y cualquier ratito aparece Sansón. Dios, hermanos, le pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Sansón estuviera acostado con una filistea? No, pero con la filistea perdió los ojos. Tenemos garantía de Dios
de que las llamas no nos van a quemar cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Aquellos varones los metieron en el horno de fuego y se quemaron? No. Ni tan siquiera su ropa. Mire, hermano, cuando yo estoy ahí cocinando el carbón, el olor al fuego está en toda mi ropa, hermano. Y estos varones los metieron en un horno ardiendo en fuego. Y dice la escritura que ni un cabello huelía a humo. ¿Por qué? Porque había garantía de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad de Él. Ellos le dijeron, no adoramos a esa estatua. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Y dijeron ellos, y Dios nos va a rescatar. Y si no nos rescata, nos achicharramos, pero no la adoramos. Los metieron y el Señor estuvo con ellos en medio de las llamas. Cuando Lot, hermanos, se va para Sodoma y Gomorra, pierde, hermano, yo ya estoy por finalizar, pierde a su esposa. Aparte de que pierde a su esposa, hermanos, oiga esto que terrible. Él ofrece a sus 2 hijas a un grupo de hombres para que las violen. ¿Qué padre tiene eso en su cabeza? Capaz de agarrar a sus 2 hijas y tirárselas a esos perros para que las violen. Y estar él como que le está tirando pan al león. Tranquilo. Y llegó a ese extremo, hermanos, de tentación, de pruebas insoportables, hermanos. Y de que él no podía tener control en lo terrenal y en lo espiritual, Dios no estaba con él. Dice la Biblia que estando en Sodoma y Gomorra, veía y su vida se abrumaba, se abrumaba viendo la perversión todos los días. Vendiendo droga, pornografía, desórdenes sexuales, avaricia, asesinatos. Y Lot viviendo en medio de ellos, sin tener opción de salir de ahí. ¿Quién te metió ahí? Tú escogiste ese lugar y ahí estás, lo que querías. Y por el clamor de Abraham, oiga, y por el clamor de Abraham, los ángeles visitan a Lot y lo sacan de su casa. Hermano, eso es sobrenatural. ¿Cuántas veces vamos a hablar un día de los ángeles? Hay varios tipos, categorías de ángeles. Hay una categoría de ángeles que se personifica. Y usted está en una multitud y usted ve los hermanitos y estos hermanitos que bien presentables. Y usted no sabe que son ángeles del Señor, que se han personificado y están ahí con un objetivo. Y estos ángeles se personificaron y agarraron, hermanos, a Lot de la mano, sal y corre, avanza. Hermano, una experiencia sobrenatural. Pierde a su esposa. Está con qué agonía viendo la perversión en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Él mismo ofrece a sus hijas para que las violen. Hermano, un hogar así, hermano, piense. Y termino, hermano, con esto. Piense cómo era ese hogar. ¿Cómo era ese hogar? Una mujer donde los ángeles le dijeron, no mires hacia atrás.
le llegó el juicio de Dios al segundo. Al segundo. Hay personas que juegan con los juicios de Dios y tienen tanto juicio en sus vidas que no han muerto porque todavía Dios quiere darle vida, pero el juicio lo andan cargando. Y donde quiera que van, y esas personas tienen una peculiaridad, saltan como ranas. ¿Se acuerda aquella hermana que vino? Saltan como ranas de iglesia en iglesia y en ninguna encuentran alivio, hermano. En ninguna. Y donde quiera que van y saltan, siempre dejan un problema en ese lugar. Y por ese problemita que dejaron, les da vergüenza regresar de nuevo. Y aquí ha pasado un montón de veces, hermano. Y yo voy a todas las iglesias aquí alrededor. Los mismos problemáticos de aquí los veo allá, los veo allá y los veo allá. Y salieron de allá, pasaron para acá, para acá, para acá. Hermano, y es como que fuera una feria. Nunca en ninguna iglesia se afirman, en ninguna iglesia, hermano, crecen espiritualmente, en ninguna iglesia maduran espiritualmente. Y todo el tiempo están como niños, hermano, fluctuantes, hermano, de aquí para allá, de aquí para allá, hablando, murmurando, hermano, sin tener solidez en su vida. Nunca. Da tristeza. Y aquí, hermano, por la misericordia de Dios y la oración de Abraham, sacan a Lot. Pero ¿cómo era esta familia, hermano? La Biblia no dice que las muchachas dijeron, no, papá, no hagas eso con nosotros. La Biblia no dice eso. La muchacha pareciera que como que... Oiga lo que le voy a decir, oiga lo que voy a decir. Yo he oído a hermanas de la iglesia. Lo he oído con mis propios oídos. Hermanas de la iglesia que cargan Biblia. Tienen privilegios en la iglesia. Hermanas que están de rodillas pidiendo dones y el bautismo del Espíritu Santo. Hermanas que sirven en la iglesia y se prestan. Y que son dadivosas. Generosas. Las he oído en la iglesia decir estas palabras. Ojalá apareciera un hombre en mi vida y no me importara que me violara. Desearía que me violara todo el tiempo. Así, se lo estoy diciendo literal, sin quitarle ni un punto ni una coma. Así, no una, varias veces lo he escuchado dentro de la iglesia del Señor. Hermano, para que usted vea qué tipo de muchachitas tenía este justo de Dios llamado Lot. Ahora imagínese la esposita de Lot. Yo solo lo que puedo yo hablar, hermano, es de que Dios le daba una orden y ella salía con otra cosa. Y tentó a Dios de una manera fuerte que Dios tuvo que ponerle paro en el segundo y la convirtió en estatua de sal. Ahí hermanos, salinificó en ese momento. Qué juicio terrible, hermano. Dios a veces envía juicio que se abre la tierra, se traga a las personas. A veces, hermano, Dios envía, mira, de repente está parado uno así, pum, y le cae una rama, pum, ay, lo mató. En uno de los terremotos de mi país, estaba un profeta, hermano, en una esquina, comiendo pan. Ves que en la esquina ven por las tardes pan con café. Y estaba ahí comiendo en una esquina que había un edificio alto y tenía así un alero de concreto que daba sombra en la acera. Y ahí estaba el puestecito y todo el mundo comprando comida. Y el Señor le habló a este hombre y le dijo, crúzate la calle en este momento. Y dice que el hombre en ese momento,
al oír la voz de Dios, obedeció y se cruzó la calle. El que llega al otro extremo de la acera, cuando de repente ocurre un terremoto. Y en ese terremoto, el alero de concreto que estaba ahí cayó, matando a todos los que estaban ahí comprando pan con café en esa esquina. Un juicio tremendo, hermano. Ahora, esta esposita era de ese tipo, hermano. Que con ella no se decía 2 veces, 3 veces, 5 veces, no. Una te perdono y ahí te va. Hermano, uno tiene que tener cuidado con la misericordia del Señor. Ahora, hermanos, Lot sale de Sodoma y Gomorra con aquel alivio, salvó su alma, perdió su esposa, se metió en problemas, no pudo sacar muchas cosas, los ángeles lo apresuraron, corrieron, cayó fuego del cielo. Hermanos, y estando juntos los tres, mire qué muchachitas estas, decidieron tener una noche de amor, de sexo con su padre. Lo embriagaron en una noche y se acostó una con él, y después que se sació, le dijo a la otra: es tu turno, yo ya terminé. Pasó a la otra y en una noche las 2 hijas tuvieron sexo con él. Qué terrible, hermano. ¿Producto de qué? De algo que Dios no te dijo que fueras. ¿Y qué nacieron del vientre de esas 2 muchachitas? Nacieron 2 naciones que fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Termino diciendo esto. La palabra revelada por Dios, hermano, es una palabra que donde el Señor da a conocer su voluntad. Aprenda a tomar las instrucciones al pie de la letra. Aún que la gente se levante contra usted, aprenda a sostener la palabra del Señor. Porque es mejor morir sosteniendo la palabra de Dios que despreciar esa palabra y al morir abrir los ojos en la eterna condenación, donde la llama y el gusano nunca muere. Por eso, hermano, es que los que se afirman con el Señor, hermanos, tienen que saber que la lucha, la prueba, la tentación va a venir. Va a venir y va a atacar la palabra que Dios te ha entregado. ¿Para qué? Para que tú la abandones. Y eso, hermanos, uno lo paga caro por la eternidad. Es mejor, hermano, como Juan, hermanos, un hombre que vivía solito mejor. Y ahí sostenía la palabra y, hermano, y le cortaron la cabeza. Pero, hermano, esa cabeza que le cortaron va a abrir sus ojos en la eternidad. Es mejor abrirlos allá en la eternidad, hermano, que abrirlos en la eterna condenación, donde está el diablo, sus ángeles, los demonios, hermano, y donde está aquella llama y aquel tormento por toda la eternidad. Por eso, hermano, por eso la vida cristiana es difícil.
porque es una lucha continua para mantenerse fiel al Señor.